Relatos de terror. Historias para no dormir. Este es el lugar donde las sombras cobran vida y los susurros en la oscuridad se convierten en gritos de horror. Bienvenidos a Primer relato. Soy el teniente Michael Carter, y si estás leyendo esto, significa que la transmisión ha llegado a la Tierra. La misión de la ISS Persephone fue un fracaso, pero mi relato servirá de advertencia para futuros exploradores. Soy el único sobreviviente de la tripulación de 6 miembros. Lo que vi y experimenté en esa estación aún me atormenta, pero necesito contar nuestra historia. Recibimos la orden de investigar la ISS Persephone después de que perdiera comunicación con el control de misión hace 6 meses. La estación había sido el hogar de un equipo internacional de científicos que trabajaban en experimentos vitales para la humanidad. Al llegar, la estación parecía intacta desde el exterior, pero cuando nos acoplamos y abordamos, el silencio sepulcral que nos recibió fue inquietante. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal fue el aire. Había un olor metálico mezclado con algo más que no podía identificar. El comandante Reynolds lideró nuestro avance mientras yo, junto a la doctora Emily Strauss y los ingenieros Mark y Jenna Harlow, seguíamos de cerca. El especialista en comunicaciones, Dr. Alan Weiss, se quedó en la nave para asegurarse de que nuestra conexión con la Tierra permaneciera activa. Las luces parpadeaban erráticamente. Parecía que el sistema eléctrico estaba fallando, algo inaudito para una estación espacial moderna. Nos dirigimos al centro de control para acceder a los registros de la estación. Ahí encontramos el primer cadáver. Era el Dr. Ivan Petrov, el jefe de la misión. Estaba sentado frente a una consola, sus ojos abiertos de par en par, con una expresión de terror congelada en su rostro. No había signos visibles de violencia. La doctora Strauss confirmó que había muerto de un infarto. Eso fue solo el comienzo. Mientras el comandante Reynolds y los ingenieros trabajaban para restaurar los sistemas principales, la doctora Strauss y yo exploramos las áreas de vivienda. No encontramos a nadie más, vivo o muerto. Los camarotes estaban desordenados, como si sus ocupantes hubieran salido apresuradamente. En la cocina, los alimentos estaban podridos y el agua estancada en los vasos tenía un aspecto turbio y repugnante. Regresamos al centro de control, donde Reynolds había logrado acceder a algunos de los registros de la estación. Los últimos informes eran erráticos, llenos de referencias a susurros y sombras que acechaban a los tripulantes. Luego, abruptamente, cesaron. La última entrada mencionaba una anomalía detectada en el módulo de investigación biológica. Decidimos investigar el módulo de investigación biológica. Al llegar encontramos una escena que solo puedo describir como una pesadilla. Las paredes estaban salpicadas de una sustancia oscura y viscosa. Había jaulas rotas y tanques de contención destruidos. Parecía que algo había escapado, algo que no debería haber existido. En medio del caos, encontramos un dispositivo de grabación. La doctora Strauss lo activó y la voz del doctor Petrov comenzó a relatar los eventos previos a su muerte. Habían estado experimentando con una forma de vida microbiana desconocida encontrada en un asteroide. Al principio parecía inofensiva, pero pronto descubrieron que tenía efectos psíquicos sobre los humanos. Causaba alucinaciones, paranoia extrema
y, eventualmente, la muerte. Mientras escuchábamos la grabación, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Sentí como si estuviéramos siendo observados. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Decidimos regresar a la nave y contactar con Waze. Cuando llegamos al punto de acoplamiento, la nave estaba allí, pero Waze no respondió a nuestros llamados. Abrimos la escotilla y lo encontramos muerto, con la misma expresión de terror en su rostro que Petrov. No había signos de lucha. Algo o alguien había matado a Waze sin dejar rastro. La situación era desesperada. El comandante Reynolds ordenó que todos nos reagrupáramos en la sala de control. Necesitábamos planear nuestra siguiente movida. Mientras caminábamos por los pasillos, las luces continuaban parpadeando y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Mis compañeros también lo sentían. Lo veía en sus ojos. En la sala de control, Reynolds intentó restablecer la comunicación con la Tierra. La señal era débil y llena de interferencias, pero logró enviar un mensaje de emergencia. Justo entonces, la doctora Strauss gritó. Corrí hacia ella y la encontré en el suelo, temblando. Las sombras están vivas, murmuró antes de desmayarse. El pánico se estaba apoderando de nosotros. Reynolds intentó mantener la calma, pero el miedo era palpable. Jenna, una de las ingenieras, sugirió que podríamos estar lidiando con algún tipo de gas alucinógeno liberado por la anomalía biológica. Era una teoría, pero no teníamos pruebas. Decidimos revisar los sistemas de soporte vital. Si había una fuga, necesitábamos encontrarla y sellarla. Mientras trabajábamos, las sombras parecían acercarse más y más. Empecé a escuchar susurros, apenas audibles, que parecían provenir de todas partes. Intenté ignorarlos concentrándome en la tarea, pero era casi imposible. Mark, el otro ingeniero, estaba revisando una consola cuando de repente gritó y cayó al suelo, convulsionando. Corrí hacia él, pero era demasiado tarde. Murió en mis brazos, sus ojos llenos de terror. Jenna comenzó a llorar, y Reynolds intentó consolarla, pero el miedo era demasiado grande. La doctora Strauss, aunque todavía débil, sugirió que intentáramos llegar al módulo de escape. Estábamos de acuerdo. Era nuestra única esperanza. Pero las sombras no nos dejarían ir tan fácilmente. En nuestro camino hacia el módulo de escape, la situación se deterioró rápidamente. Las luces parpadeaban con mayor intensidad y las sombras se movían de manera más agresiva. Jenna fue la siguiente en sucumbir. Estábamos atravesando un pasillo cuando una sombra especialmente oscura la envolvió. Gritó y trató de liberarse, pero en cuestión de segundos su cuerpo se desplomó, inerte. El comandante Reynolds y yo éramos los únicos que quedábamos. Nos movíamos lo más rápido que podíamos, pero la sensación de ser observados, perseguidos, era abrumadora. Finalmente, llegamos al módulo de escape. Parecía intacto, pero cuando intentamos activarlo, descubrimos que los sistemas habían sido saboteados. Reynolds se derrumbó en una silla, su rostro una máscara de desesperación. «No vamos a salir de aquí», murmuró. «Esto es el final». Intenté animarlo, pero la verdad era que yo también estaba perdiendo la esperanza. Entonces, las sombras atacaron de nuevo. Esta vez vi claramente cómo se movían, como si tuvieran vida propia. Se abalanzaron sobre Reynolds, y antes de que pudiera hacer algo, estaba muerto. Solo quedaba yo, rodeado de oscuridad y terror. No sé cuánto tiempo pasó después de la muerte de Reynolds. Perder la noción del tiempo era fácil en esa pesadilla interminable. Finalmente,
encontré el valor para hacer una última transmisión. Conecté mi dispositivo de grabación y relaté todo lo que había sucedido, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, recibiría mi mensaje. Ahora estoy solo en esta estación maldita, esperando un rescate que probablemente nunca llegará. Las sombras siguen acechándome, sus susurros llenando el aire a mi alrededor. Sé que no tengo mucho tiempo, pero quería que el mundo supiera lo que pasó aquí. Si alguna vez encuentras esta estación, te imploro que no abordes. Deja que la ISS en Perséfone flote en el vacío del espacio. Una advertencia eterna de los horrores que pueden encontrarse más allá de nuestro mundo. No cometas el mismo error que nosotros. Este es el teniente Michael Carter, último sobreviviente de la ISS Perséfone. Fin de la transmisión. Segundo relato. Mi nombre es Pablo, y lo que os voy a contar es la peor experiencia que he vivido en toda mi corta vida. Así que escucha con atención para que sucesos como este no vuelvan a suceder jamás. Habíamos planeado ese viaje durante meses. Una escapada de fin de semana a una cabaña en medio del bosque, lejos de la civilización y del estrés cotidiano. Éramos 5. Laura, Diego, Marta, Jorge y yo, Pablo. Todos ansiosos por unos días de diversión y tranquilidad. No sabíamos que esa sería la última vez que estaríamos juntos. La cabaña era rústica, pero acogedora, con un gran salón central y una chimenea que prometía noches cálidas, a pesar del frío exterior. Llegamos el viernes por la tarde y después de desempacar y explorar un poco los alrededores, nos reunimos en la sala para cenar. La noche avanzaba entre risas, historias y copas de vino. Fue entonces cuando Marta encontró el tablero de juego. Estaba en un armario antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Tenía un diseño extraño y ominoso, con símbolos que ninguno de nosotros reconocía. Jorge, siempre curioso, lo limpió y propuso jugar. Yo sentí un escalofrío al verlo, pero los demás estaban entusiasmados. «Vamos, Pablo, no seas aguafiestas», me dijo Laura, sonriendo. Contra mi mejor juicio, accedí. Nos sentamos alrededor de la mesa y comenzamos. El tablero tenía un dado de 6 caras y figuras talladas que parecían de un material desconocido. La regla era simple. Cada jugador tiraba el dado y movía su figura el número correspondiente de casillas. Lo extraño era que las casillas tenían palabras como miedo, oscuridad y sacrificio. Pero lo tomamos como parte de la temática del juego. Diego fue el primero en tirar. Sacó un 5 y movió su figura. Nada pasó. Luego fue el turno de Marta. Sacó un 3. Todavía nada. Pero cuando Laura tiró el dado y su figura cayó en la casilla marcada miedo, las luces parpadearon. Nos reímos nerviosamente, atribuyéndolo a la tormenta que empezaba a formarse afuera. Cuando fue mi turno, saqué un 2 y caí en una casilla sin marca aparente. Pero entonces, la figura de Laura empezó a moverse sola, avanzando casillas hasta detenerse en oscuridad. La luz de la chimenea se extinguió de repente, sumiéndonos en la penumbra. Laura gritó y la llama volvió a encenderse como si nada hubiera pasado. Nos miramos, sin entender, pero decidimos continuar. La siguiente tirada fue de Jorge. Sacó un 4 y su figura cayó en sacrificio. De repente, un fuerte viento golpeó las ventanas y las puertas se cerraron de golpe. La sensación de estar observados se hizo insoportable. Creo que deberíamos dejarlo, sugerí.
Pero Diego, con su usual desprecio por el peligro, insistió en seguir. Tiró el dado y cayó en miedo. Esta vez, el tablero se iluminó con un brillo rojo y las figuras comenzaron a moverse sin que las tocáramos. Una voz gutural salió del tablero diciendo: «El juego ha comenzado. No puede ser detenido hasta que uno gane, o todos pierdan». Nos quedamos en silencio, paralizados por el terror. El juego había cobrado vida y no teníamos opción más que seguir. Las tiradas siguientes fueron una pesadilla. Laura empezó a ver cosas que nosotros no podíamos. Sombras que se movían, ojos brillando en la oscuridad. Diego empezó a escuchar voces que susurraban su nombre, incitándolo a cosas horribles. Cada tirada revelaba nuevos horrores. Marta cayó en una casilla llamada desesperación y comenzó a llorar incontrolablemente, incapaz de parar, sus lágrimas formando charcos en el suelo. Intentamos consolarla, pero era como si estuviera atrapada en su propia mente. Entonces llegó mi turno de nuevo. Caí en sacrificio. Un dolor intenso me atravesó el brazo izquierdo y al mirarlo, vi que estaba cubierto de cortes profundos que aparecieron de la nada. El dolor era real y también lo era la sangre. Mis amigos intentaron ayudarme, pero no había nada que pudieran hacer. Estábamos a merced del juego. Jorge tiró el dado con manos temblorosas. Cayó en oscuridad. Las luces parpadearon de nuevo, y esta vez, la cabaña entera quedó a oscuras. Solo el tablero permanecía iluminado con ese brillo rojo ominoso. Sentimos una presencia con nosotros, algo que se movía entre las sombras, acechándonos. Diego fue el siguiente en caer. Al tirar el dado, su figura se detuvo en miedo. Comenzó a gritar y a rascarse la piel, como si algo lo estuviera devorando desde dentro. Intentamos sujetarlo, pero su fuerza era sobrehumana. Sus ojos se volvieron vidriosos y, antes de que pudiéramos hacer algo, se desplomó en el suelo, inmóvil. La desesperación se apoderó de nosotros. Marta no dejaba de llorar. Laura estaba al borde de un ataque de pánico y yo apenas podía mantenerme consciente por la pérdida de sangre. Pero el juego no se detendría hasta que uno ganara o todos perdiéramos. Era mi turno de nuevo. Tiré el dado con manos ensangrentadas. Caí en esperanza. Por un momento, sentí un destello de alivio. Pero el tablero tenía otros planes. La figura de Laura avanzó sola y cayó en sacrificio. Sus ojos se volvieron blancos y comenzó a murmurar palabras en una lengua desconocida. Luego, su cuerpo se arqueó en un ángulo imposible y cayó muerta. El horror nos consumía. Éramos 3 contra el tablero, y la sensación de que no sobreviviríamos era aplastante. Marta tiró el dado entre sollozos. Cayó en desesperación nuevamente, pero esta vez su llanto se transformó en una risa histérica y macabra. Sabíamos que la habíamos perdido también. Jorge y yo éramos los únicos que quedábamos. Nos miramos, buscando algún indicio de que esto pudiera terminar bien, pero en el fondo, ambos sabíamos que no habría un final feliz. Jorge tiró el dado. Su figura cayó en miedo y comenzó a convulsionar violentamente. La espuma brotó de su boca y en cuestión de segundos su cuerpo quedó inerte. Quedaba solo yo. Con el corazón desbocado y el alma destrozada, tomé el dado por última vez. Tiré. Caí en sacrificio. Sentí una presión insoportable en el pecho y caí al suelo, esperando mi fin. Pero contra toda lógica, el dolor disminuyó. Abrí los ojos y vi el tablero ardiendo en llamas, consumiéndose junto con las figuras. La cabaña estaba en silencio. Mis amigos yacían muertos a mi alrededor. Logré salir tambaleándome, sin comprender cómo había sobrevivido. La tormenta había cesado y el amanecer comenzaba a despuntar. Ahora, mientras escribo estas palabras,
sé que fui el único en salir vivo de esa cabaña maldita. El juego se llevó a mis amigos y dejó en mí cicatrices que nunca sanarán. No sé por qué fui elegido para sobrevivir, pero sé que el horror de esa noche me acompañará siempre. Si alguna vez encuentras un viejo tablero de juego en una cabaña abandonada, te ruego que no lo toques. Algunas cosas están destinadas a permanecer en la oscuridad. Yo aprendí esa lección de la manera más dolorosa. Tercer relato. El teclado resonaba en la habitación oscura, iluminada únicamente por la luz de la pantalla del ordenador. Carlos, un programador de 32 años, llevaba semanas inmerso en los rincones más oscuros de la Deep Web. Su curiosidad profesional lo impulsaba a explorar lo desconocido. La mayoría de las veces encontraba foros aburridos o estafas evidentes, pero aquella noche su curiosidad lo llevó a un lugar que nunca imaginó. Carlos había recibido un mensaje encriptado de un remitente desconocido. El mensaje contenía solo una URL y una advertencia: no sigas este enlace si valoras tu alma. Intrigado y confiando en sus habilidades para evitar cualquier trampa, decidió ignorar la advertencia. Después de todo, era un experto en seguridad informática. La página tardó unos segundos en cargar. En la pantalla apareció un diseño simple, con un fondo negro y letras rojas. Bienvenido a la subasta de almas. Aquí, la vida y el destino se compran y venden. Debajo de este mensaje, había una lista de nombres y números que parecían cambiar constantemente, como en una subasta en tiempo real. Carlos observó con creciente desconcierto. Los nombres incluían detalles personales, edad, nacionalidad e incluso fotos. Todo parecía demasiado real para ser una broma. Empezó a notar que los montos de las ofertas subían rápidamente y los nombres desaparecían de la lista. Días después de su descubrimiento, Carlos recibió un correo electrónico anónimo con más detalles sobre la subasta y una invitación para unirse a una oferta especial. El mensaje venía con instrucciones precisas para encontrarse con un representante en un café local. La curiosidad y una sensación de responsabilidad lo impulsaron a ir. En el café, un hombre de apariencia común se sentó frente a él. Vestía un traje gris y llevaba un maletín negro. «Sé quién eres, Carlos», dijo sin preámbulos, «y sé que has visto la subasta». Carlos trató de mantener la calma. «¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes?» El hombre sonrió. «Somos una organización que facilita transacciones únicas. Personas que desean vender sus almas por dinero. No es más que un negocio». Carlos sintió un escalofrío. «¿Y qué pasa con esas personas?» El hombre lo miró con frialdad. «Eso ya no es asunto suyo una vez que se vendieron. Pero tú, Carlos, tienes la oportunidad de unirte a nosotros. Tus habilidades serían invaluables». Carlos salió del café con el maletín, que contenía una considerable suma de dinero como anticipo por sus servicios. Durante los siguientes días, fue atormentado por pensamientos conflictivos. Por un lado, la oferta era increíblemente lucrativa. Por otro, algo en su conciencia le decía que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Finalmente, decidió aceptar la oferta, pero con la intención secreta de descubrir más sobre la organización y eventualmente desenmascararla. Volvió a conectarse a la Deep Web, esta vez con acceso privilegiado proporcionado por su nuevo empleador. Carlos comenzó a explorar la subasta con mayor profundidad. Descubrió archivos ocultos que contenían videos y documentos de aquellos que habían vendido sus almas. Lo que vio lo dejó horrorizado.
Las personas que participaron en la subasta no solo desaparecieron, fueron sometidas a experimentos inhumanos, sus vidas destrozadas y sus cuerpos utilizados para fines desconocidos. Además, encontró evidencia de rituales oscuros. Los vendedores eran llevados a un lugar sombrío donde se realizaban ceremonias macabras. Espíritus y sombras aparecían en las grabaciones, y los gritos de los sacrificados resonaban en su mente incluso después de apagar el ordenador. Desesperado, Carlos trató de recopilar pruebas, pero sus movimientos no pasaron desapercibidos. Un mensaje apareció en su pantalla. «Sabemos lo que estás haciendo. Detente ahora o enfrentarás las consecuencias». Carlos sabía que no podía detenerse. Descargó tantos archivos como pudo y los almacenó en un disco duro externo. Luego, decidió huir y entregar las pruebas a las autoridades. Sin embargo, antes de que pudiera salir de su apartamento, el mismo hombre del café apareció en su puerta. «Te lo advertimos, Carlos», dijo, sacando un arma. «Ahora debes pagar el precio». Carlos, en un momento de desesperación, logró golpear al hombre y escapar. Corrió por las calles oscuras de la ciudad, sintiendo el frío de la noche y el miedo apoderarse de él. Carlos logró llegar a la casa de su amiga, Laura, una periodista de investigación. Le explicó todo lo que había descubierto y le entregó el disco duro. «Debes publicar esto. La gente tiene que saber la verdad». Laura, sorprendida y asustada, prometió ayudarlo. Mientras ella comenzaba a revisar los archivos, Carlos se escondió en su sótano, esperando que la organización no lo encontrara. Esa noche, Carlos tuvo pesadillas vívidas, en las que era arrastrado a un abismo oscuro por manos espectrales. Al despertar encontró marcas en su piel, como si las pesadillas hubieran sido reales. Laura publicó la historia en su blog y rápidamente se hizo viral. Las autoridades comenzaron a investigar y la subasta en la Deep Web desapareció misteriosamente. Sin embargo, la organización no se quedó de brazos cruzados. Laura y Carlos sabían que estaban en peligro. Un grupo de hombres intentó irrumpir en la casa de Laura, pero ella y Carlos lograron escapar. Durante semanas, se escondieron en diferentes lugares, tratando de mantenerse un paso adelante de sus perseguidores. Cada noche, Carlos seguía siendo atormentado por visiones y voces de aquellos que habían vendido sus almas, susurrándole secretos oscuros y maldiciones. Finalmente, Carlos y Laura decidieron que no podían seguir huyendo. Contactaron a un detective privado de confianza, quien aceptó ayudarlos a cambio de una parte del dinero del maletín. Juntos, elaboraron un plan para desenmascarar a los líderes de la organización. El plan culminó en un enfrentamiento en un almacén abandonado, donde se llevaban a cabo las subastas en persona. Laura logró capturar todo en video mientras Carlos, el detective y algunos policías infiltrados se enfrentaban a los guardias de la organización. Durante el combate, una figura espectral emergió de las sombras, atacando a los guardias y protegiendo a Carlos, como si las almas atrapadas buscaran venganza. La operación fue un éxito. La policía arrestó a varios miembros clave de la organización, y la historia completa se reveló al público. La subasta de almas fue desmantelada, y sus víctimas finalmente obtuvieron justicia. Sin embargo, en medio del caos y la confusión, Carlos desapareció. Laura buscó desesperadamente a su amigo, pero no encontró rastro de él. Solo quedó una última imagen en las grabaciones: Carlos siendo arrastrado por sombras mientras gritaba, sus ojos llenos de terror. Meses después, Laura continuó promoviendo la historia de la subasta de almas, asegurándose de que el mundo nunca olvidara el horror que había descubierto. Aunque el trauma de la experiencia aún la perseguía,
encontraba consuelo en saber que había salvado muchas vidas. La Deep Web, con todos sus misterios y peligros, nunca volvería a ser igual para ella. Pero, al menos por ahora, la amenaza de la subasta de almas había sido eliminada. Sin embargo, en la quietud de la noche, Laura a veces escuchaba susurros, voces que le hablaban de Carlos, de su sacrificio y de las almas que aún buscaban venganza. Ella sabía que, aunque el mal había sido derrotado, su conexión con lo sobrenatural nunca desaparecería por completo.